Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana. Nosotros vamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3 esta mañana. Amén. Dice la palabra. Filipenses 3, versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sentamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensen en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Amén. Esta mañana vamos a hablar sobre este tema: vivir sin remordimientos. Vivir sin remordimientos. Todos de nosotros podemos decir que tenemos remordimientos del pasado, ¿verdad? Cosas que hemos hecho y que no podemos cambiar. Que yo no puedo cambiar esto y esto del pasado. Pero Jesús vino para liberarte de tu pasado. Jesús quiere liberarte de tu pasado. No puedes cambiar el pasado. No puedes cambiar el ayer. El ayer ya pasó y se fue. No puedes viajar atrás en el tiempo tampoco. No puedes detener el tiempo. No puedes ralentizarlo. No puedes repetirlo. Se mueve constantemente. Nunca se ralentiza, nunca se acelera, siempre es igual. Siempre es igual. Los segundos que tenemos en esta vida son preciosos. Y Pablo da a los cristianos de la iglesia de Filipos un consejo y una sabiduría de Dios. Dijo, esto es lo que yo hago. Esto es lo que yo hago. Lo que tengo que hacer si quiero madurar como cristiano, si quiero eficaz o si quiero ser eficaz para Cristo, dijo, yo olvido el pasado, olvido lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está por delante. Eso es lo que él dijo. Pablo miraba hacia el futuro. Él dijo, yo no puedo cambiar mi pasado, no puedo cambiar lo que se quedó atrás. Yo tengo que mirar al futuro porque sí, esto es de lo que yo tengo poder para cambiar. No había nada que pudiera hacer para cambiar o influir en la vida que había vivido. Sé que Pablo tenía remordimientos. Pablo tenía remordimientos. Antes de convertirse al cristianismo, Pablo era un fariseo religioso que mataba
cristianos. Ustedes supieron eso, que Pablo mataba cristianos en su pasado. En aquella época se llamaba Saulo. Y la Biblia dice que cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano registrado en la Biblia, Pablo estaba allí supervisando su muerte. La Biblia dice que los hombres dejaron sus ropas a los pies de Pablo o de Saulo, lo que significaba que Pablo estaba allí como testigo y como autoridad sobre esa persecución de Esteban. Pablo mandó matar a muchos cristianos antes de su conversión y la iglesia primitiva temía, no creían que Pablo se hubiera salvado realmente, sino que estaba tendiendo una trampa para matarlo a ellos también. Ellos pensaban que Pablo los iba a perseguir a ellos también. Ustedes pueden imaginar ser Pablo después de recibir a Cristo como su Salvador. ¿Qué es lo que él estaba pensando en ese momento? Porque él mató a los cristianos. Él estaba persiguiéndole a Cristo, su Salvador. Probablemente él tenía mucha vergüenza, muchos remordimientos. ¿Cómo él podría superar de eso en su vida? Pensar en que él estaba en un momento, él era enemigo de Cristo. Pero ya él es testigo de Cristo. Pablo debió de sentir una culpa enorme. Incluso Jesús le preguntó a Pablo por qué le perseguía. ¿Te imaginas la angustia que debió sentir cuando más tarde se dio cuenta de que durante todo ese tiempo había sido enemigo de Jesucristo, el Hijo de Dios, su Salvador? Pero venció esa angustia y Dios lo utilizó de manera extraordinaria. Dejó atrás su pasado. Él tuvo que dejarlo atrás. Él dijo, yo tengo que olvidar eso. Jesús me perdonó, yo tengo que dejarlo en mi pasado para seguir adelante. Porque para pensar que él estaba por encima de matarle a Esteban, a un santo, a un cristiano, a un servidor de Dios. Yo no puedo imaginar la culpa que él sentía. Dejó atrás su pasado para aprovechar su futuro. Todos hemos cometido errores. Todos hemos pecado contra Dios. Todos tenemos remordimientos, pero hoy es el día para corregir esas cosas y pensar en el futuro, ¿verdad? Pensar en tu futuro. Número 1, lo que yo quiero compartir con ustedes esta mañana es: no podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar el pasado. Dice Filipenses 3:15, dice la palabra: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pablo dice que en su vida cristiana él ha llegado a esta conclusión, que no se puede seguir viviendo con remordimientos o culpas del pasado si se quiere ser un cristiano maduro. El ayer ya pasó. El ayer ya pasó. Podemos aprender de los errores de nuestro pasado. Podemos aprender de nuestros fracasos. Y hoy es un nuevo día en el que puedo poner en práctica lo que he aprendido para convertirme en un mejor cristiano. Yo puedo aprender de lo que yo hice en mis errores para cambiar mi futuro a ser mejor cristiano. Él utiliza la frase, los que somos perfectos. Pablo dijo eso, los que somos perfectos. Lo que quiere decir con eso es que
los que somos cristianos maduros entendemos esto. Los que somos cristianos maduros entendemos esto. Y dijo que si aún no has aprendido a dejar atrás tu pasado y seguir adelante con tu vida, Dios te lo revelará porque Él quiere que madures como cristiano. El primer paso es darte cuenta de que no puedes cambiar tu pasado. No puedes cambiarlo. Y que tienes que dejarlo atrás y seguir adelante. Yo sé que si yo pienso en mi pasado, hay muchas cosas que yo quería cambiar, ¿verdad? Que yo quería hacer de nuevo. Comenzando en mi infancia, hasta que me casé, hasta que yo era padre primera vez, yo quería cambiar cosas en mi vida, en cómo yo vivía y hacerlo mejor. Pero no puedo. Solo lo que yo puedo hacer es impactar mi futuro. Aprender de lo que yo hice equivocadamente y cambiar mi futuro. Pablo mencionó antes en el capítulo todo lo que había hecho como judío, como fariseo, tratando de ser justo ante Dios. Y dijo que todo eso, ese tiempo, él estaba haciendo esas cosas como un hombre perdido. Él no era creyente. Y él era fariseo. Él estaba viviendo según la ley de los judíos. Él no creyó en Dios. Él estaba viviendo una vida perdida. Y dijo que todas esas cosas ahora no significan nada. Todo lo que él hizo, siendo religioso, no significa nada ahora que él es cristiano. Se quedan atrás. Él perdió mucho de su vida sirviéndole a Dios porque él no era cristiano, él no era creyente. Eso se quedó atrás. Fueron esfuerzos infructuosos. Tenía que dejar ir esas cosas si quería servir a Cristo. Entonces, mi pregunta para ti esta mañana es, ¿qué hay en tu pasado que te está frenando? ¿Qué hay en tu pasado que te está frenando? Aunque nos gustaría poder cambiar algunas cosas, nos gustaría haber hecho las cosas de otra manera, no se puede volver atrás. Tú no puedes volver atrás. Lo único que puedes hacer ahora es decidir qué hacer con tu futuro. Nosotros cometemos errores en nuestra juventud. Eso es lo que David dijo. Él dijo que él tenía pecados en su juventud. Hemos cometido errores al desobedecer a nuestros padres cuando éramos niños. Hemos cometido pecado al ofender a otras personas. Hemos cometido errores en la forma en que hemos criado a nuestros hijos como padres. Hemos pecado al desobedecer a Dios. Hemos dicho cosas que no debíamos haber dicho. Hemos dicho cosas que no debíamos haber dicho. Hemos hecho cosas que no debíamos haber hecho. Pero si eres salvo por la gracia de Dios, no hay nada que puedes hacer para revivir el pasado. No puedes revivir tu pasado, pero hay esperanza para nosotros porque hay perdón. Hay esperanza porque hay perdón de nuestro pasado. Entonces, parte 2 del mensaje esta mañana es para decirte que sí hay perdón. Hay perdón. Yo voy a leer, si quieres ir primero a Timoteo. Primero a Timoteo, capítulo 1, versículo 15 hasta 16. Amén. Comenzamos con versículo 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo dice que de todos los que han sido salvos, él estaba en lo más alto de la lista de los peores pecadores. Pablo dijo eso, que él estaba en lo más arriba, lo más alto de la lista de los peores pecadores, para ser un ejemplo de la misericordia y el perdón de Dios para todos los que vendrían después de él. Pablo dijo que él había perdón para él, aunque él persiguió a la iglesia, aunque él asesinó a los cristianos, había perdón para él y hay perdón para ti también. Quizás alguien diga, yo he vivido una vida de drogas y alcohol. Hay perdón. Posiblemente hay una persona que dice, he robado, engañado y mentido. Hay perdón. He sido cruel, odioso, celoso o he maltratado a las personas. Hay perdón. He deshonrado a mis padres o traicionado la confianza de mis amigos. Hay perdón. He sido infiel a mi esposa o esposo, o he pasado por un divorcio, o no he sido el mejor padre para mis hijos. Hay perdón. Y una de las mejores cosas del perdón es que el perdón elimina la culpa que has estado cargando y ahora puedes empezar a reparar tus errores. Una de las mejores cosas del perdón es que elimina la culpa que has estado cargando. Lo que tú has tenido enfrente de ti con Dios, con tus pecados. Dios lo borra, lo elimina la culpa que tú has tenido. Si Dios te ha dado aliento hoy, puedes empezar a reparar tus errores, tus pecados. Lo que tú hiciste en tu pasado, tú puedes comenzar a repararlo. Y las reparaciones comienzan cuando pides perdón a Dios. Eso es el primer paso, ¿verdad? Pedir perdón a Dios. ¿Qué significa? Si yo era ladrón y yo robé una cosa de una persona, yo he escuchado el testimonio de personas que recibieron a Cristo en su corazón, que eran ladrones. Ellos llevaron lo que robaban de la persona, fue a su casa, lo entregó y dijo, Jesús me salvó. Por favor, perdóname. Yo robé esto de ti, de tu casa. Yo quiero entregarlo a ti. Esa persona comienza a reparar su pasado. ¿Qué pasa si yo le maltraté a mi esposa? Digo que yo era abusador. La abusé. Golpearla. Nunca lo he hecho en mi vida, gracias a Dios. Pero ¿qué pasaría si yo hice eso? Ahora yo puedo comenzar a reparar a esa relación. Decir perdón. Comenzar a mostrar amor. Para nunca hacer lo mismo que yo hice en el pasado. ¿Qué pasa si antes yo era mentiroso? Ahora mismo yo puedo comenzar a decir la verdad. ¿Qué pasa si yo era alcohólico o que yo usaba las drogas? Yo puedo tirar eso en la basura y decir, Dios me ha salvado. Yo voy a seguir cambiando mi vida para no hacer eso de nuevo.
no podemos ir atrás para revivir nuestra vida. Pero podemos comenzar de nuevo para reparar nuestro futuro y comenzar una vida diferente. Número 3, lo que yo quiero decir es aprovecha tu futuro. Aprovecha tu futuro. La ventaja de pedir perdón a Dios es que Él te da otra oportunidad para empezar de nuevo. Dios te da otra oportunidad para comenzar de nuevo. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 10, versículo 6. 2 Corintios capítulo 10, versículo 6. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios nos dice en ese versículo que con la obediencia estamos luchando contra todas aquellas veces que desobedecimos a Dios. Que estamos luchando contra todo que desobedecimos a Dios. La palabra que se utiliza en inglés es vengar. En lugar de decir castigar, dice vengarse. En otras palabras, nos estamos vengando de nuestra desobediencia pasada. Tienes un futuro que puedes cambiar. Habrá algunos pecados del pasado por los que lo único que puedes hacer es pedir perdón y seguir adelante. A veces no hay nada que tú puedas hacer para reparar el pasado. A veces tú tienes que recibir el perdón que Dios te da y vivir una vida diferente, nueva, pero no puedes repararlo. Pero gracias a Dios que hay perdón, hay gracia. Lo que significa es que no puedes hacer nada para reparar esa parte de tu vida. Pablo, un ejemplo es, Pablo no podía devolver la vida a las personas a las que había martirizado, asesinado. Él no podría devolver su vida a esa persona. Eso ya pasó. Eso era algo que no podía hacer. Hay algunos errores que nunca podremos reparar, pero podemos asegurarnos de no repetir esos pecados. Hay momentos en los que quizás desearíamos haber pasado más tiempo con esa persona que amamos y que falleció, o haberla abrazado más, haberla dicho más a menudo que lo queríamos a esa persona, pero no podemos, ¿verdad? Hay momentos en los que desearíamos poder volver atrás y ser unos padres diferentes para nuestros hijos, pero no puedes. Sin embargo, puedes empezar a hacer cambios en tu vida hoy mismo. Puedes decirle a esa persona a la que ofendiste que lo sientes. Puedes reparar esa relación rota. Puedes ser un mejor padre, una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor hijo o hija, un mejor amigo, un mejor vecino. Puedes decidir hoy ser más fiel a Dios, amar más a Dios, servirle mejor, orar más a menudo, leer más la Biblia. La vida es corta y no sabes cuánto tiempo te queda. Aprovecha el tiempo que tienes. Aprovecha el tiempo que tienes. A veces somos jóvenes y pensamos, bueno, yo tengo mucho tiempo, ¿verdad? Yo tengo mucho tiempo para vivir mi vida como yo quiero, hasta que yo soy viejo. Y cuando soy viejo es cuando yo puedo convertirme a Cristo, o cuando yo puedo servirle a Dios mejor. Algunos jóvenes piensan así. Ellos piensan, yo tengo tiempo, pero ellos no saben qué puede pasar mañana. Mi mamá murió tener 45 años. Mi hermana murió tener 35 años. Nosotros perdimos 2 bebés.
La vida es corta. La vida es corta. No sabemos de mañana. La vida es corta, no sabes cuánto tiempo te queda. No vivas con remordimientos. Algunas personas viven sus vidas consumidas por la amargura. Y eso se nota en ellas, ¿verdad? Están amargadas por dentro. La amargura es esclavitud. Es esclavitud en tu vida. Y Dios quiere liberarte de esa esclavitud. Si la amargura te está frenando, nunca vas a avanzar. Tienes que dejar atrás el pasado. Dejar atrás el pasado. Estamos terminando esta mañana, pero hay algunas cosas más que yo quiero compartir y vamos a volver a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 13 hasta 14. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 13 hasta 14 dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo es que tú puedes vivir sin remordimientos? Empieza hoy mismo olvidando lo que queda atrás y esforzándose por alcanzar la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La manera de empezar hoy mismo, y esto suena muy sencillo porque todos lo sabemos, pero no lo practicamos como deberíamos. Pero la respuesta sencilla y poderosa es buscar a Jesús diariamente. Buscar a Jesús diariamente. Pero pastor, yo sabía eso. Yo sabía eso, que yo tengo que buscarle a Jesús. Pero no lo practicamos como debemos. Es la respuesta sencilla que no utilizamos. Es el poder de Dios en nuestra vida. Y no me refiero solo a una relación casual. Me refiero a seguir a Jesús con todo tu corazón. Donde Él es tu todo y sientes que no puedes respirar, que no puedes dar un paso más si Jesús no está ahí contigo. Para decir: yo no puedo dar un paso más, Señor, si tú no vayas conmigo. Yo te necesito hoy como yo estoy respirando. Yo te necesito. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante de Dios. Y Jesús respondió que amar al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El mandamiento es para todos, independientemente de quién seas o de los problemas que tengas en tu vida, porque la respuesta a tu necesidad es una sola: amar a Dios con todo tu ser. Con todo tu ser. Porque si eres una persona que tiene una adicción, si empiezas a amar a Dios con todo tu ser, Él te ayudará a deshacerte de esa adicción. Si tienes problemas matrimoniales con tu esposo o esposa y empiezas a buscar a Dios, Él te ayudará a ser un mejor cónyuge. Si tienes problemas para controlar tu ira y tus emociones, si amas a Dios, Él te ayudará a vencer ese pecado. Si dices que no quieres revivir tus errores del pasado, si amas a Dios con todo tu ser, Él te ayudará a vencer esas cosas. Prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento. Dios te ha dado un llamamiento. Tu llamamiento es ser discípulo de Cristo. Es ser discípulo de Cristo.
lo que significa que estás llamado a ser como Cristo. Y si quieres vivir una vida sin remordimientos, vive tu vida como Jesús y no tendrás remordimientos. Vive tu vida como Jesús y no vas a tener remordimientos. Muchas personas viven para el aquí y ahora, para el hoy, para lo temporal. Intentan acumular tesoros para sí mismas aquí en esta tierra. Dice la palabra, hazte tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Vivan tus vidas sin remordimientos.